Bienvenido a una animación en los gráficos de ecuaciones polares. Lo que haremos en este video es echar un vistazo a varios gráficos de ecuaciones polares, y luego los trazaremos a medida que θ aumente de 0 a 2 pi radianes. Entonces, el primer gráfico que vamos a ver es R igual cos, que sabemos del video anterior sería un círculo. Avancemos y echemos un vistazo a cómo podemos crear este gráfico. Entonces, a medida que θ aumenta de 0 a 2 pi a lo largo de esta barra, sé que probablemente no pueda ver el gráfico que se trazará a continuación. Entonces, cuando θ aumenta de 0 a pi2, lo que estamos viendo aquí es r, la distancia desde el polo, y también θ, el ángulo formado entre el rayo que apunta a ese punto y el eje polar. Entonces, a medida que θ aumenta de 0 a pi2, podemos ver que el valor de r comenzó en 1 y luego disminuyó a 0. Cuando θ está entre pi2 y pi, podríamos estar pensando que vamos a trazar puntos en el segundo cuadrante, pero recuerde que cos es negativo de pi2 a pi. Por lo tanto, el valor r es negativo y estamos trazando puntos en la dirección opuesta o en el cuarto cuadrante. Y cuando lleguemos a pi radianes, r sería menos 1. Así que trazamos este punto aquí, y ahora tenemos un círculo completo, y luego de pi a 2 pi el gráfico se repite. Bien, el siguiente gráfico que vamos a ver es r igual sin. Recuerda que es una rosa y si n es par tenemos 2 n pedales. 2 veces el valor final de 2 nos daría 4 pedales. Como n es par, echemos un vistazo. Como sen sería 0 a 0 radianes, comenzaremos en el polo y a medida que θ aumente de 0 a pi2 radianes, podemos ver que r aumenta a 1. En pi4 y luego vuelve a 0 en pi2. Luego de pi2 a pi radianes, sin sería ser negativo, por lo tanto, en realidad estamos trazando puntos en la dirección opuesta cuando θ está entre pi2 y pi, formando el segundo pedal. Y luego, el tercer cuadrante de pi a 3 pi2, r es positivo pero aumenta de 0 a 1. Volver a 0 y luego de 3 pi2 a 2 pi radianes. El valor de r será negativo y, por lo tanto, trazará puntos nuevamente en la dirección opuesta formando ese cuarto pedal. Avancemos y echemos un vistazo al siguiente. Ahora tenemos r igual cos, otra rosa, pero ahora como n es impar, n es 3, tenemos exactamente n pedales o 3 pedales. Vamos a ver. A medida que θ aumenta de 0 a pi2, podemos ver que el valor de r comienza en 1, disminuye a 0, luego de pi4 a pi2. Cos sería negativo, así que estamos trazando puntos aquí en el tercer cuadrante en la dirección opuesta. De pi2 a pi el valor r será positivo. Entonces estamos trazando puntos en el segundo cuadrante, y finalmente terminamos con una pequeña pieza en el cuarto cuadrante. Después de pi radianes, el gráfico se repite. Aquí tenemos una rosa de nuevo con 3 pedales. Y el último que veremos más a fondo sería el limacón donde tenemos r igual 1, sin ya que a b sería igual aunque tenemos el caso especial de una cardioide. Vamos a ver. A medida que θ aumenta de 0 a pi2 radianes, podemos ver que r pasó de un valor de 1, y disminuyó de nuevo a 0. Luego, de pi2 a pi radianes, el valor r aumenta. Volver a más 1, de pi a 3 pi2. Observe que el valor de r sigue siendo positivo. Estamos trazando en ese cuadrante y en el cuarto cuadrante y tenemos la gráfica. Entonces, este gráfico tarda 2 pi radianes en completarse. Bien, en la siguiente pantalla solo tengo algunos que son más divertidos que cualquier otra cosa.
Una de las cosas buenas de graficar ecuaciones polares es que obtienes algunos gráficos muy interesantes y muy atractivos. Así que echemos un vistazo a algunos solo por diversión. Entonces aquí tenemos R igual 1 más 2 sin. El próximo será un más 4 cos. Ahora tenemos R igual sin 4. Y siempre me sorprende que este sea un diseño muy atractivo para mí. A continuación tenemos R igual sin 5. Y a medida que se crea, se puede ver que es una rosa que tiene pedales superpuestos, lo que crea otro diseño realmente genial. Y hay uno último. Aquí tenemos R igual sin más sin cubo de 5 teta 2. Y ahí vamos. Cuando empiezo a ver algunos de estos gráficos más interesantes, siempre me recuerda algunos de los logotipos de la compañía que ves en línea o en la televisión. Espero que este video te haya resultado útil e interesante. Gracias por ver.